Gloria a Dios. El propósito de la iglesia. La iglesia es como un círculo, como un gran círculo. Podríamos pensar que algunas personas que profesan ser creyentes se mantienen fuera del círculo porque no permanecen a ninguna iglesia local. Ellos son, como se diría en el lenguaje de los deportes, agentes libres dentro de las filas del cristianismo. Hay otros que sí pertenecen a la membresía de una iglesia, pero sin estar completamente comprometidos con ellos. La iglesia no es una prioridad en su vida. De esto podríamos decir que están aislados. Y también están aquellos que no solamente pertenecen a la iglesia, sino que se encuentran inmersos, manteniéndose un compromiso apasionado, totalmente entregados con su iglesia local. Y lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, en esta noche, he tenido un peso grande, porque la iglesia verdaderamente no sabe cuál es el propósito de la iglesia. Deberíamos nosotros de la iglesia verdaderamente conocer nuestro propósito. Todo cristiano, claro, debe de ser miembro de una iglesia. Claro, de repente quizás no hay iglesias cristianas que no puede ser, ¿verdad? Pero toda persona debe de ser miembro de una iglesia local, sino que toda persona debe de ser apasionadamente por la iglesia donde se reúne. Por eso he titulado este mensaje El propósito de la iglesia y pasión por su obra. Cuando hablamos de pasión, nos referimos a una inclinación, algo intenso, algo que no es solamente un deseo, es algo que, por ejemplo, hay quienes pasión por los deportes, por la tecnología, otros por el arte e incluso por alguna persona en particular. Pero en el Nuevo Testamento manifiesta que los creyentes deben, no es una opción, es una orden, no es una sugerencia, dice deben de tener una pasión por la iglesia, por la obra que Dios tiene por la iglesia, una obra apasionada, y ha colocado a la iglesia en el centro de su plan redentor, amor. Pablo dice en Tito 2:14, dice, Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Él hizo todo lo que hizo, no solamente para salvarnos. No, Cristo murió en la cruz del Calvario. Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra, ahí en su trono. ¿Para qué? Para santificarnos a cada uno de nosotros. Efesios 5:25, usted vea lo que dice, cómo Dios exhorta a los esposos, a los hombres, dice, exhorta, porque dice que lo compara con el matrimonio. Porque ¿quién es la esposa? Es Cristo. Somos la esposa de Cristo. Y Cristo es nuestro esposo, nuestro novio. Cristo conoce a su iglesia, de modo que el amor de Cristo por la iglesia no es el resultado de la ignorancia, del engaño. Él conoce perfectamente las debilidades de la iglesia, mejor que tú y que yo, pero así nos ama con nuestras imperfecciones y se ha comprometido a perfeccionarlo hasta presentarse a sí mismo en la boda del Cordero como una novia sin manchas ni arrugas. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cómo es posible que alguien profese ser salvado por ese Cristo y que al mismo tiempo mantenga una relación distante con la iglesia? Aleluya. ¿Cómo es posible? Es la iglesia por la cual Él murió. Es la iglesia por la cual Él profesa en su palabra un amor incondicional. Hay un comentario que estuve leyendo que dice, deje de coquetear con la iglesia, que son puntos relevantes, importantes. Mire, el argumento más fuerte que usted y yo conocemos y debemos de saber y preocuparnos por la iglesia es que Jesús lo hace. La mayor motivación que debemos nosotros encontrar para comprometernos en forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido apasionadamente por nosotros. Él siente pasión por nosotros.
decir que somos cristianos y no somos parte, como muchas personas que dicen que son cristianos y no son parte de una iglesia, no tiene una iglesia disponible, pero dicen soy cristiano. Lucas dice en Hechos 2:47, dice que cada día se añadían los que habían de ser salvos. De otra manera, el Señor no los salva y los deja por su cuenta, sino que los añade. Es añadida la persona a la iglesia. No basta solamente pertenecer a una membresía. Simplemente conocer la voluntad de Cristo. Porque la voluntad de Él es que seamos cada día semejantes a Él. Y Cristo ama a su iglesia. Él nos ama. Entre más parecidos seamos a ellos, más amor tendremos por la iglesia, la humanidad. Así que no es solamente conociendo, sino conocer el propósito, qué es lo que tenemos que hacer, el compromiso, el propósito que Dios quiere para con nosotros. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las características de las personas que solamente se limitan a coquetear con la iglesia. Otras de aquellos que aman apasionadamente, están apasionados, comprometidos con la iglesia. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas sugerencias, cómo podemos cultivar en nosotros esa pasión por la iglesia. Así que veamos, en primer lugar, cuáles son las marcas de los que carecen de un compromiso con la iglesia. ¿Cuáles son? Las características de las personas que coquetean en vez de comprometerse. En primer lugar, son personas que contemplan la membresía de una iglesia desde una perspectiva de afuera. Solamente es un coqueteo, que solamente contemplan una vista egocéntricamente. Solamente personas que van y solo van. Personas como van a interactuar socialmente por los programas, actividades, porque lastimosamente hoy las iglesias están llenas de show diferentes. Entonces la iglesia de verdad no tiene el propósito claro porque se les ha enseñado mal. Porque la mayoría de las personas que, por ejemplo, ¿verdad?, te enseñan mal, tú practicas malas cosas. Entonces han aprendido mal. Y por eso es la razón que el apóstol Pablo nos exhorta en esta carta de Tito. Nos muestra que cómo nosotros nos hemos casado con Cristo, que hemos adquirido con Él un compromiso, que tenemos un propósito. Si nos hacemos miembros es para darlo todo, para dar nuestra vida. Pero el coqueterío que se les ha enseñado en muchos lugares los desconecta de la obra redentora de Cristo y los amarra a la obra de un hombre. Porque entonces el coqueterío es por los cambios, por las novedades, por cosas diferentes, porque se ha convertido como en pasarelas, como de entretenimientos, como de show, como los agarran o los toman como para una comodidad y trabajar como que si son burritos. Se lo digo porque yo vengo de una iglesia de esas. Dios me libró ahí. Trabajé como una burrita y yo pensaba que esa era la obra. No, le quitan los ojos, la pasión, la fe de lo que verdaderamente es por lo material. Pero es tiempo, como dice el apóstol Pablo, que debemos nosotros conocer. Necesitamos la ayuda, necesitamos conocer, necesitamos quitarnos la venda y saber qué es la verdadera obra de Dios. ¿Cuál es la verdadera obra de Dios? Yo soy la obra de Dios. Y Dios no quiere que tú y yo trabajemos con un burrito. Claro que bendecir la obra, sí, claro, sí, es importante. Eso viene de nuestro corazón, pero no es que tu prioridad va a ser trabajar y trabajar. No, sí, tenemos que tener esa alianza con la congregación, pero nosotros nos hemos alejado del verdadero amor, de el que me redimió, el que me rescató. ¿Y qué es la prioridad? Es mi santidad, mi restauración personal, porque hay muchos zombies en muchos lugares. Evaluando las iglesias, en muchos lugares hay muchas personas que caminan sin espíritu, no tienen espíritu. ¿Por qué? Hay personas, hermanos, tan necesitadas aún dentro de las iglesias porque han sido mal formadas.
Y es por eso que necesitamos nosotros conocer estas verdades para poderlas enseñar, para poderlas ministrar y sacar a estas personas. Como resultado, entonces vamos a involucrarlos con el amante que es Cristo Jesús, que es Él, mi amor, mi vida, mi novio. Somos amantes del Señor, no amantes del trabajo, amantes de lo que el hombre quiere. El tipo de relación que Cristo quiere que tengamos con Él. Él está apasionado, está comprometido con nosotros, y eso es lo que Él quiere ver en nosotros también. Por supuesto, de más está decir que cuando una persona tiene un tipo de compromiso con la iglesia, que es Cristo, con Cristo, vamos a tener muchos problemas. Se lo adelanto antemano. Una persona que está comprometida de esta manera con la iglesia va a tener graves problemas, porque vas a tener que hablar la verdad. A lo que es blanco, blanco, y a lo que es negro, negro, no importa lo que venga. Ahí va a ser probada lo genuino que somos nosotros. Vamos a tener muchos problemas, pero nuestro crecimiento espiritual va a crecer, porque en estos contextos, en estas cosas, en esas adversidades y en todo, ahí vamos a ser formados. Vamos a ser formados. ¿Tú quieres saber si verdaderamente tu vida es real? Comprométete con un grupo de pecadores salvados. Intenta amarlos. No lo hagas solo por 3 semanas, ni por 6 meses. Hazlo durante años. Y creo que vas a descubrir que tú amas a Dios o no. Ahora, mire, unirse a una iglesia no nos va a salvar. Solo la muerte de Cristo es la que nos salva. Él es nuestra justicia. Pero si Él es mi justicia, si en verdad es en quien yo no he visto y así lo amo y sé que me ha salvado, entonces vamos nosotros a poder, veamos, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Lo podemos pasar por alto cuando tú lo escuchas y dices, no, pero eso yo lo he escuchado. Pero Cristo no nos pregunta si lo conocemos, sino solamente nos está diciendo, amados, amémonos unos a otros, porque todo aquel que ama, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y al final de este mismo capítulo, si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, entonces, ¿cómo es posible que puedes decir, ahora, el que ama a Dios, ame también a su hermano? Mis hermanos, cuando tú llegues a tu casa, revisa el 1 Corintios 13, todas las características del amor. Bueno, Pablo, en ese capítulo, dice que el amor es difícil, que el amor es sacrificial, que el amor es problemático. Pues, la verdad, yo no entiendo, después al crecer en la fe, muchas personas, me encanta 1 Corintios 13, es un capítulo tan lindo. Lo menos que yo encuentro que es lindo, es lo menos que yo lo encuentro, ¿sí o no? Hablando la verdad, escuche, porque dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no se da lo indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué tiene de eso de lindo, verdad que no? Es una tremenda demanda, ¿verdad? De parte del Señor. Aleluya. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben cuál es el contexto donde tendremos más oportunidades para cultivar la humildad y la mansedumbre? En la iglesia. Es en la iglesia, con las personas. Sobre todo cuando tenemos que lidiar con las dificultades que seguramente, seguramente van a surgir dificultades en nuestro trato unos con otros. No es opcional, es parte de la vida cristiana. Esa es parte. Soportémoslo, dice. Así de que en vez de dejar de comprometernos apasionadamente con la iglesia, con todas las actividades y cosas que pone el hombre, no, es esto lo que tenemos que hacer, comprometernos con Él para restaurar y fortalecer mi alma. Ahora, ¿cuál es el perfil de una persona que está apasionadamente comprometida con la iglesia? Bueno, en primer lugar, las personas comprometidas con la iglesia pertenecen a una iglesia, se congregan en la iglesia, reciben las enseñanzas, están pendientes, pues están ansiosas. Es el día de congregarse, sobra de ir a recibir, que el Señor me va a decir. Entonces,
¿cómo es posible, verdad? Como dice la palabra, no, porque es la palabra la que me enseña, me guía, me enseña, porque dice, porque la misma palabra nos enseña de qué forma nos vamos a conducir, porque nos enseña a conducirnos y nos muestra cómo caminar, ¿verdad? Cómo nosotros podremos superar las cosas, porque es la única. Aprendemos disciplina, aprendemos responsabilidad. La iglesia, cuando estamos en una iglesia, tiene guiado por sus pastores, diáconos, personas, consejeros, ¿verdad? Podemos nosotros hacer buenos cristianos a través de la unidad, la coinonía. Por ejemplo, un esposo no puede llegar a ser un buen esposo si no se casa primero, ¿verdad? Entonces, un cristiano, nadie puede llegar a ser un buen miembro de la iglesia si no es un miembro de la iglesia. En segundo lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de la iglesia su prioridad. Las personas comprometidas con la iglesia, con Cristo, hacen de la iglesia una prioridad. Y la palabra es compromiso, propósitos. Ser miembros de una iglesia, hermanos, es mucho más que esté nuestro nombre en una lista de membresía. Es tomar la determinación de comprometernos con Cristo, con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. Porque Él es el que guarda nuestra alma, alimenta, restaura. Todo nuestro ser tiene que estar en plenitud en las manos de Dios. Todas nuestras situaciones, nuestras decisiones en las manos de Dios. Porque Él dio su vida por nosotros. Él quiere todo lo mejor. Entonces, Él plenamente se entregó por nosotros. Nosotros plenamente poner en sus manos cuál es tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad para tomar estas determinaciones, estas decisiones? Ser apasionados es ser comprometidos con Dios, con Él. Porque hemos determinado que mi vida no es mía, le pertenece a Él. Somos de Él, le pertenecemos a Él. En la práctica, es el compromiso de estar alimentándonos con su presencia. Porque la palabra es espíritu y la palabra me fortalece, me restaura, me renueva, así como se lava la ropa cada día. Entonces, cada vez que hay servicios, que hay maneras de capacitarse profesionalmente, si tú te capacitas, eres un mejor ciudadano, ganas mejor, es una capacidad. Nosotros, cuando nos reunimos, por ejemplo, Pablo lo asume y nos explica a nosotros de qué forma es nuestra preparación. Porque 1 Corintios 11:18, cuando nos reunimos como iglesia, dice, cuando nos reunimos, podemos pertenecer a cualquier grupo de compromiso que usted tenga, pero aquí dice, somos parte de la iglesia. Las 24 horas al día, los 7 días a la semana, pero aquí es que somos iglesia. Cuando los templos del Espíritu Santo se reúnen en la casa del Señor, en el día del Señor, una persona que dice que es miembro de la iglesia, pero se ausenta de las reuniones, no solamente está comenzando a transitar el peligroso camino de la apostasía. Hebreos 10 dice que 10:24, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El tema que dice Pablo es la apostasía. El primer síntoma, la apostasía, no solamente es tergiversar la palabra, es irse una señal indiferente. Entonces, cada quien tiene sus propios preceptos y sus propias ideas, de acuerdo con, ¿verdad? Todos necesitamos guías. ¿Estamos o no estamos? Necesitamos ser conscientes. Miren, hermano, los pastores de las iglesias no son más miembros de una iglesia que ustedes. Nosotros somos miembros de la iglesia, también todos ustedes, igualito. En la presencia de Dios, nosotros aquí no somos el clero, nosotros no tenemos una oposición diferente, nosotros tenemos la misma nivel de ustedes, la misma responsabilidad que tenemos nosotros de estar aquí predicando la palabra, es la misma responsabilidad que tienen cada uno de los miembros, es la misma responsabilidad delante del Señor, porque es la iglesia del Señor. Es más, nosotros somos los servidores. Es como en el restaurante. El mesero te sirve. ¿Qué va a querer? Va a querer un poquito más. Le sirvo más. Así somos nosotros, ¿ve?
Dios se hace presente en medio de su pueblo, todos nosotros. Algo bien serio es esto. Hermano, es esto bien serio. Mire, hermano, la palabra del Señor dice que la providencia del Señor te unió a un cuerpo. Las manos no están solas por ahí, están en un cuerpo, ¿verdad? Y Dios está edificando este cuerpo, tu cuerpo, esa palabra que es predicada cada domingo en esta iglesia. Pero si tú no estás aquí, te lo perdiste. Esa obra que el Señor quiere hacer en su iglesia va a ser impedida si sus miembros no están donde tienen que estar. En tercer lugar, las personas apasionadas por la iglesia se esfuerzan. Y esto suena raro. ¿Por qué? Para que los pastores hagan el trabajo con gozo. Aquellos que están comprometidos apasionadamente con la iglesia hacen el esfuerzo de que sus pastores puedan trabajar, hacer su trabajo con gozo. Hebreos 13, 17, dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es provechoso? Bueno, dice el apóstol Pablo aquí, nos explica, saben, a ustedes no les es provechoso que los pastores hagan su trabajo como ellos quieren. Por lo tanto, dice, someteos y sujetaos a ellos. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría, para que ellos hagan su trabajo con alegría. O sea, sométase para que ellos hagan su trabajo con alegría y no quejándose, porque entonces para ustedes eso no es provechoso. No está diciendo sométase porque si no ahí tiene una vara para... No, sujetaos es unirse. Somos un equipo, poniendo atención a la palabra que Dios está mandando a través de ese instrumento, amar esa palabra, ponerla en práctica. En tercera de Juan, versículo 4 dice: oh, yo no tengo mayor gozo que esto. Oh, qué gozo nos da a los pastores. Dice que el gozo, que es motivo de alegría y gozo, ver a los miembros que estamos recibiendo, cantando, alabando en todas nuestras imperfecciones, debilidades, aún al ver el arrepentimiento, la necesidad cuando cometemos infracciones, y qué gozo tan grande. En segundo lugar, orando por sus pastores, el apóstol Pablo, un hombre increíble, dotado por el Espíritu de Dios. Y la iglesia, en toda la historia no ha habido un predicador como el apóstol Pablo. ¿Y qué pedía Pablo constantemente? Por favor, oren por mí. El apóstol Pablo, por favor, oren por mí. Y de paso, hermanos, es un gozo que las personas que diariamente tienen ese compromiso de orar por sus pastores, de orar por sus hermanos, de orar por las necesidades de la iglesia, de orar por los hermanos que están en necesidad, en problemas. En tercer lugar, negándose a escuchar cosas negativas, palabras negativas. Primera de Timoteo 5:19, no admitas acusaciones. No admitas acusaciones contra tus hermanos. Pero qué fácil es consentir un mal comentario. Qué fácil. En cuarto lugar, las personas comprometidas con la iglesia tienen ese compromiso de servicio. Una de las definiciones que he encontrado es servir, es dar de sí mismo, de mi vida, mi tiempo, mis dones, mis habilidades, lo que Dios me ha dado a mí. Ahora, ¿qué es servir? Es dar de mí, mi energía, mi tiempo, económicamente, hacerlo. Primera de Pedro 4:10, vea lo que dice. Primera de 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi hermano, si nosotros que somos creyentes debemos de estar completamente seguros que Dios nos ha capacitado con algún don. Todos tenemos dones para beneficio de la obra, beneficio para que sirvas en la iglesia, porque para eso nos ha salvado el Señor. Nos ha salvado para multiplicar los dones. Cada uno según el don que Dios le ha dado, ponerlo en práctica y multiplicarlo. Todos tenemos dones y eso tenemos que ponerlo al servicio de la iglesia. Primera de Corintios 2:7, Dios reparte a cada uno los dones como Él quiso.
hermanos, y eso es hermoso, porque Dios, nadie puede decir yo no tengo dones, todos tenemos dones. Nadie puede compararse con nadie y decir no, yo soy como fulano, a mi Dios no me ha dado nada. No, Dios a todos nos da dones, capacidades, a otros les da ciertos dones, ciertas capacidades. A unos pueden cantar, otros pueden predicar, otros pueden enseñar, otros pueden evangelizar. Todos tenemos dones, todos. O sea, la capacidad que Dios nos entrega, ¿cuál es ese propósito? Multiplicar lo que Dios nos ha entregado a nosotros, por amor, porque Él nos ha repartido todo su amor, se despojó de todo. Tenemos que estar seguros que los dones, la capacidad, la habilidad, la inteligencia, debemos de ponerlo a servicio de su obra. Romanos 12, 4 al 6, dice el apóstol Pablo, nos dice que de la manera, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Tú sabías que tú eres un miembro conectado a mí? Y yo soy un miembro conectado a ti. Todos somos miembros, todos, querramos o no querramos, todos estamos unidos hasta la eternidad. Todos somos un cuerpo. El 5, así como siendo muchos, todos somos miembros de los unos de los otros, así de que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, de profecía, el don de profecía, cada uno según el don que ha recibido. Ahora, pastora, ¿cómo puedo yo descubrir mi don? Es fácil, es sencillamente y simple, es tan simple. Involúcrate en la iglesia, en su obra, en sus actividades. Involúcrate en servir a otros donde haya una necesidad y tú puedas suplirla. Ahí te vas a dar cuenta cómo Dios te usará más en una área que en otra. Pero hasta que no te involucres, no vas a descubrir dónde Dios quiere usarte. No lo vas a saber entonces. En quinto lugar, las personas comprometidas con Dios son generosos en su tiempo, en todo. No están remilgando, pero ¿por qué? ¿Cómo es que? ¿Qué es eso de diezmo? ¿Qué es eso de ofrendas? No, pero ¿qué es eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a que no me toquen acá, que me toquen todo, pero que no me toquen la cartera. Bueno, nosotros aquí no, ¿verdad? Pero en muchos, es que la religión la ha convertido en un negocio en muchos lugares. Esa es una de las razones porque ahora las personas han caído en maldición. Porque en muchos lugares las iglesias las ocupan por negocios, ¿verdad? Y eso es peligroso, por eso que tenemos que tener discernimiento y tenemos que capacitarnos, como dice, para que conozcamos cuál es mi propósito. Pero si yo conozco mi propósito, debo de saber cómo verdaderamente es la palabra, cómo me va a enseñar. Necesitamos ser formados, eso es parte de mi responsabilidad, capacitarme, porque la palabra nos manda a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Cuando lo hacemos, no solamente reconocemos que todos los bienes que tenemos en realidad le pertenecen a Él. Nosotros somos administradores nada más de todo lo que Dios nos ha dado, sino que al ofrendar, ¿saben qué es lo que hacemos nosotros? Manifestamos que confiamos en Él. No en nuestra cuenta de banco, estamos confiando en Él. No tenemos problemas para ofrendar porque nuestra confianza está en Él. En ese banco el ladrón no hurta ni roba ni nada. Él nos provee todo. Primera de Timoteo 6, 17, a los ricos les manda que no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él es que nos da todas las cosas. La ofrenda es una manifestación de nuestra confianza en el Señor. Mire qué hermoso. Es hermoso. Si nosotros queremos amar apasionadamente, que esa pasión se multiplique cada día, invierte tu tiempo, invierte tu vida, porque no te pertenece a ti. Eso, allí dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Invierte tu tiempo en el Señor. Las personas comprometidas con la iglesia, con el Señor, desarrollan y mantienen una relación intensa con las personas, con mis hermanos, con la congregación. Porque, ¿qué significa?
relación, nos referimos al propósito, a deberes de unos con otros que nos muestra el Nuevo Testamento. O sea, nos referimos a la experiencia de la verdadera comunión cristiana con nuestros hermanos en la fe. Efesios 4:11, por favor leamos. Efesios 4:11. Es un texto que todos la conocemos, pero es un texto importantísimo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hacer la obra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza. Él provee a cada uno de los miembros, y yo debo de proveerte a ti lo que Cristo me provee a mí. Y la única manera de poder hacer esto es cuando las coyunturas que se ayudan mutuamente están conectadas unas con otras. Si yo no tengo comunión, relación con mis hermanos, no voy a poder hacer eso. El pie no puede caminar para allá, no puede. Cada uno de los miembros debe de estar siendo ayudados a crecer como un discípulo entre sí, ayudando a nuestros otros hermanos como discípulos, porque esa es la comisión que Cristo nos dejó a todos, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre de Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha enviado, y dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante decir que es legítimo, es original. Podemos nosotros tener amigos. Jesús tuvo amigos más cercanos que otros. No es grupismo, no es que, yo, amiguitos favoritos. No, Jesús tenía amigos. Tenemos derecho a tener amigos en la iglesia. Cristo tenía una reunión, tenía reuniones con sus amigos. Él tenía sus amigos donde se separaba con algunos. Es que es normal. La comunión tiene que extenderse hacia toda la membresía, en todos los hermanos. La comunión, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Cuando nosotros nos entendemos entre todos, es comunicarnos con todos, no solamente los que se parecen a mí, o los que me escuchan, los que son como yo, los que quizás son como yo actúo. No, con todas las personas, como sean. Por ejemplo, nosotros los viejitos, comunicarnos y tener amiguitos con los jóvenes, amistad con los jóvenes, con los niños con los adolescentes. No podemos permitir que la raza ni la edad, nada, no pueden distanciar de los demás hermanos ni hermanas, porque somos un cuerpo en Cristo, sin distinción, sin colores ni nada. Séptimo lugar, las personas comprometidas con Cristo Jesús expresan su pasión. ¿Quieres tú saber qué es lo que apasiona a una persona? Escúchalo hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible estar apasionado por algo y no manifestarlo. El que está apasionado por Cristo habla de Cristo. El que está apasionado por el Evangelio, la palabra, habla de Él. El que está apasionado por la iglesia se esfuerza para que otros experimenten esa pasión que tú sientes también. Él quiere que una persona apasionada quiere que esa pasión sea multiplicada y se conviertan a Cristo y salgan del problema y salgan de la situación que se encuentra, porque tal vez tienen una perspectiva negativa de la iglesia, pero Él quiere y le lleva para que sean sanos con todo su corazón. Entonces le lleva la palabra. Una persona apasionada, comprometida con la iglesia, con Cristo, no desanima a los demás con respecto a la iglesia ni las cosas que ven. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Mire, es como, por ejemplo, es como atentar contra una de las partes de mi
doler porque somos un solo cuerpo. No puedo machucar ese dedo porque ay, qué feo está. No voy a machucar, mira qué feo. No, machúcale tú también. No se puede, ¿verdad? Todo lo negativo surge de esa forma. Imagínense, el mundo se está cayendo en pedazos y la iglesia a veces se encuentra de esa forma. ¿Por qué? Hay contaminación. Y la contaminación es expulsada cuando una persona apasionada llega y le quita ese chip, se lo cambia, porque somos miembros, le pone el algodón, le pone la oxigenada, el alcohol, lo cura y ya estamos listos, restaurados, limpios, porque somos ese cuerpo. Y de eso no se está hablando, porque estamos con una persona comprometida, levantamos, contagiamos a las demás con el deseo de involucrarse en la obra, en la actividad, en su amor y darle a conocer esa pasión grande. Eso es la descripción sencilla de lo que significa coquetear con la iglesia y ser apasionados por Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál de los dos grupos pertenecen algunas personas de allá? No, de acá, de allá. Es una buena pregunta. ¿Se puede decir que estás apasionadamente comprometido con tu iglesia? O algunas personas es extremadamente peligroso coquetear con la iglesia. Ahora, a la luz al ver toda esta situación, al ver cuál es mi compromiso, debo desarrollar. Pero pregunta a veces a alguna persona, ¿cómo puedo hacerlo? Es fácil. Hay que darle gracias a Dios al preguntarme cómo puedo hacerlo. Porque quiere decir, si yo me pregunto, pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo convertirme en una persona apasionada? Eso es muy bueno. Eso es maravilloso. Saber uno reconocer. Porque todos, reconocer nuestros errores es de humanos y de sabios también. Qué hermoso es poder sentir uno vergüenza de los errores que a veces tenemos y sentimos culpa de las cosas. Pero la culpa no es que yo me voy a quedar ahí con la culpa, sino que simplemente Dios permite para llevarnos al arrepentimiento y luego de arrepentimiento pedir perdón y experimentar el gozo de ser perdonados, edificados en Cristo Jesús. Ahora, esta enseñanza, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nosotros tengamos pasión por la iglesia, tengamos esa pasión por la obra redentora que Dios ha hecho en mi vida. Y esa pasión es algo que se penetra en nuestros huesos, dentro de nuestra vida y nuestros corazones, en lo más intenso. Es algo que tú no lo puedes desarrollar. Pero vea, si tú quieres cultivar pasión por la iglesia, hay que considerar seriamente la relación que tiene Cristo con su iglesia y lo que Él hizo por ella para tener este tipo de relación. O cómo debemos de considerar seriamente lo que Cristo tiene con su iglesia y lo que Él hizo por ella para tener este tipo de relación. Si de verdad amamos a Cristo y entendemos lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por amor por la iglesia, de lo que somos nosotros, para casarse eternamente con la iglesia, será sumamente difícil tratar con indiferencia a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tendemos a ver a la iglesia como un grupo de personas que tienen defectos, lo cual es verdad, comenzando por mí. En vez de ver la iglesia como lo que la iglesia es, imperfecta. ¿Y qué es lo que es la iglesia? El objeto del amor redentor de nuestro Dios. Eso es la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Aleluya. Aleluya. Solo imagínate tú. Imagínate que alguien se te acerca y te dice, mira mi amigo, contigo yo estoy dispuesta de ir al fin del mundo. Pero, es que tu hermana, tu esposa me cae como una patada en el estómago. No la soporto. Que alguien te diga así a un esposo o a una esposa. Bueno, va a decir un esposo, ¿sabe qué? Yo no te voy a odiar por eso, no te voy a coger mala voluntad. Va a ser difícil para mí, puede decir un hombre que es casado, pero va a ser difícil poder tener una relación contigo porque mi esposa y yo somos uno, hablando humanamente. Imagínense. Ahora,
este mensaje silencioso que le damos a Cristo, silenciosamente a Él, no lo dice con su boca, pero son personas que hablan con una pasión por el Señor. Oh, amo a Jesucristo, pero no quiero saber nada de la iglesia. Oh, en otras palabras, dice: Señor, contigo hasta el fin del mundo. Ay, pero esa cosa tú ya no la aguanto. Ay, no. Ay, me cae como una patada en el estómago, puede decir. Ay, no, es que no, si uno tiene tantos problemas, el uno es esto, el otro, pero eso lo hiere a Cristo, porque Él dio su vida por esta iglesia. Él dio su vida por esta iglesia. Mi hermano, Cristo murió por la iglesia para hacer la suya. ¿Cómo es posible que algunos de nosotros que profesamos ser cristianos seamos capaces de menospreciar a las personas, a tu hermano, a tu hermana? Oh, Pablo le dice en Hechos 20:28: virá por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo para apacentar la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Miren, le está diciendo: oh, hermana, ministro, pastores, cuidado, la iglesia es súper valiosa ante los ojos de Dios. Oh, la iglesia es gloriosa. Oh, cuidadito, Él derramó su sangre por ella. Sé como la niña de los ojos de Jehová. Cuidado con mi iglesia. Oh, mirad por vosotros mismos, primero por mí, donde el Espíritu Santo te ha puesto por obispo en medio de la iglesia que Él compró con su propia sangre. Y esto va con todos nosotros. ¿Quieres cultivar pasión por la iglesia? Considera seriamente lo que es la iglesia. La relación que Cristo tiene con la iglesia. Bien, ahora vemos. Considera seriamente lo que la iglesia es. Es un conjunto de personas elegidas desde antes de la fundación del mundo, vivificadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo, y con toda seguridad serán glorificadas en el cielo. Esos somos nosotros. Todos nosotros, esos somos tú y yo. Ahora, veamos algo más. Vean, mira a su alrededor. Veamos. Mira a sus hermanos. Ay, de verdad, no, mírase unos. Mírese. Oh, mírelo. Mire sus hermanas, sus hermanos. Ay, qué bello, qué bello. ¿Te das cuenta que los hermanos que están a tu lado son un milagro vivientes? ¿Se da cuenta? Los creyentes, tus hermanos, son milagros vivientes. Personas en quien Dios ha hecho una obra transformadora. Si alguno está en Cristo, dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, en cada uno, y Él en cada uno de nosotros produce una transformación para hacer cada día que seamos con Él. Oh, es increíble pensar qué maravilloso esa transformación sin vernos como hemos sido. Esto es lo más glorioso, hermanos. Qué maravilloso. Lo más glorioso que va en el cielo, que va a ser, que es Jesucristo, lo más glorioso. Lo segundo más glorioso es que todos seremos como Él. Porque los que antes predestinó, los destinó para ser hechos semejantes a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros. Lo que pasa es que para muchas personas es un grupo de personas ordinarias, con muchos defectos, que se reúnen todos los domingos o para adorar a Dios. Así es como muchos ven la iglesia. Para los ángeles es tan extraordinario. Ellos no se cansan de observar la iglesia, de admirarla, para aprender a través de la iglesia conforme la multiforme gracia de Dios. Efesios 3:8. A mí, que soy menos, decía, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas de Cristo, y para mostrarles cuál es la dispensación, que Él creó todas las cosas. Él creó todas las cosas para que la sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros a los principados, a los potestades en los lugares celestiales. Él hizo todas las cosas, no para que el universo le enseñe a los ángeles la sabiduría de Dios, no, a la iglesia, para que la iglesia le enseñe a los ángeles. Mire qué privilegio. O sea, cuando los ángeles ven a la iglesia, ellos están sorprendidos, maravillados de ver la obra de Dios en personas como nosotros, que somos como gusanos, pero diferentes. Ellos se maravillan. Imagínense ustedes, los ángeles se maravillan, y nosotros nos menospreciamos como iglesia. Aceptamos que nos humillen o que nos sintamos humillados. No, somos especiales para el Señor. Aleluya. Somos especial tesoro. Nosotros somos el organismo
a través de Dios está llevando su obra en el mundo, a través de todos nosotros. Dios obra a través de nosotros, a través de la iglesia. Ese instrumento eres tú y soy yo para salvar a los pecadores, para perfeccionar a los santos. Ve que obra, ese es el propósito. Somos el cuerpo de Cristo nosotros. Y no solamente quiere decir que estamos unidos, solamente unidos a Él. No, dice que Cristo opera a través de nosotros, porque este es su cuerpo. Es a través de la iglesia. Él extiende su mano de misericordia. Es a través de la iglesia. Él predica el evangelio. Es a través de nosotros que Él edifica a los santos. Es a través de nosotros que Él salva a todos los perdidos. Es a través de nosotros. Somos su cuerpo. ¿Ve usted? Cristo es la cabeza. Yo soy su cuerpo. Somos su cuerpo. Es extraordinario comprender que es la iglesia, la labor que Dios hace a través de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades. Segunda de Corintios 4:7, tenemos un tesoro, dice, en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia de Dios sea de Dios y no de nosotros, de barro. Cuando vemos la debilidad de la iglesia, hermanos, debíamos de sorprendernos cuán grande es el Señor. Dios nos usa a nosotros tan débiles nosotros, porque el poder es de Dios, no es de nosotros, es de Él. Si queremos cultivar la pasión, debemos considerar lo que está pasando cuando nos congregamos aquí, cuando venimos y nos reunimos y nos gozamos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Primera de Timoteo 3:14 dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué significa eso? Que cada domingo, cada vez que está reunido, están congregadas, y en ningún otro lugar del planeta, solamente en el lugar donde la iglesia de Cristo está congregada, allí está Dios en una forma especial. Él manifiesta su gloria especialmente en ese lugar donde los creyentes se reúnen en el día del Señor para adorar al Señor. La iglesia es la casa de Dios, pero no solamente eso. En un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de engaños, el único lugar que Dios tiene en el mundo como baluarte de la verdad somos nosotros, la iglesia, baluartes de la verdad. Nosotros no lo vemos así, pero ¿sabe qué? Porque no lo conocemos. Pero nosotros mismos detenemos la corrupción del mundo. La palabra lo dice. Así como el pastor tiene la obligación de estar aquí, los miembros tienen la obligación de prepararse, de capacitarse, de recibir lo que Dios nos está enviando, lo que el Señor nos está dando. Por ejemplo, mire, la casa del Señor es donde Él se manifiesta, lo hace a través de la predicación de la palabra. Es el lugar donde la verdad es proclamada, columna y baluarte de la verdad. Ahora, imagínense a un pastor que se pasa semanas y horas y días trabajando, rogándole, orando, ayunando, y el Espíritu Santo ministrando y trabajando en ese texto bíblico, enseñanza, horas y horas, estudiando la palabra del Señor, pero luego preparando un mensaje que sea fácil de entender, que tenga ilustraciones, que obre, orando al Señor, que use ese mensaje para que obre en mis hermanos, en la iglesia, toda la semana, horas y horas, y el domingo tú no estás aquí. Hay algo que Dios quería hacer. Se pasó la semana obrando en ese pastor, en esa persona, porque te quería hablar a ti y tú no estás ahí. ¿Se da cuenta de la seriedad que hay? No es simplemente, oh no es mi deber. No es eso. Es mi responsabilidad. Es un deber con gozo, alegría, buscar el alimento de mi alma, porque nunca se nos olvida darle de comer a la carne, pero mi alma, ay, esa que se espere, que se aguante, ay, no me importa que se espere. No, ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Mire, es un privilegio grande, es un privilegio tan grande poder ser capacitados directamente, porque nunca es igual recibir un mensaje, ya sea por un teléfono o el Señor nos habla. Por eso el Rey soberano nos trae a cenar, nos invita a su cena. Cada
O sea, es un privilegio estar en la iglesia, es un gozo estar en la casa de Dios. Qué gozo tan maravilloso, ¿verdad? No hay, es algo maravilloso, indescriptible. Ahora, bien, nosotros debemos considerar que si queremos cultivar pasión por la obra, ¿qué es? ¿Qué será la iglesia cuando Él regrese en su gloria? Veamos, por ejemplo, ¿qué será? Veamos este texto de la gloria y el privilegio, veamos. Dice el libro de Mateo que los justos resplandecerán como el sol. La hermana tuya y el hermano tuyo van a resplandecer como el sol, van a resplandecer. Vamos, Apocalipsis 19. Vea, Apocalipsis 19, veamos, versículo 6. Es un texto que nos habla del privilegio y de la gloria de la iglesia. Veamos. Y oí una voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como grandes truenos. Oh, aleluya, que el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Sabe por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. El lino fino son las acciones justas de los santos. El ángel le dijo: escribe, bienaventurados, privilegiados, dichosos los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Les dijo: estas son palabras de Dios, palabras. Bienaventurados, somos bienaventurados, por los que todos somos invitados a la boda del Cordero. Tú y yo estaremos allá, cada miembro de esta iglesia estaremos allí en esas bodas, en las bodas del Cordero. Apocalipsis 21, vean, ya casi terminamos. Apocalipsis 21, veamos, qué emocionante es saber lo importante, la importancia de la iglesia, hermanos. Oh, miren, veamos aquí, qué hermoso es. Cuando Juan habla de cielo nueva, describe la santa ciudad de Jerusalén, él no describe la ciudad donde van a vivir los cristianos. Él está describiendo lo que la iglesia será. Mire, gloriosa. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y, oh, miren, es a la iglesia como una ciudad, es la iglesia, la esposa del Cordero. Mire el 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, dice, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Oh, qué maravilloso. Dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, el versículo 14, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Qué es lo que está siendo construida sobre la piedra angular? Somos nosotros, la iglesia. No es que vamos a vivir en una ciudad en forma de cubo, no es eso. Sino, imagine qué es lo único, cómo podemos interpretarlo aquí. Es el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo. Pero ¿sabe qué seremos nosotros en el cielo? Cuando estemos en la presencia del Señor, seremos allí en el lugar santísimo. Juan dice: la belleza, la gloria, la majestad, la hermosura de la iglesia cuando finalmente sea glorificada. Mire qué hermoso. Si no es conocer esto bien. Ahora, la pregunta es: ¿pudiéramos empezar a completar y acariciar, imaginarnos, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración por esa iglesia
iglesia que va a compartir de ese modo la gloria de Dios y de la cual todos nosotros somos parte. Solo imagínense, podemos comenzar desde ya a admirar y a imaginar lo que la iglesia será conforme a lo que dicen las escrituras, y ahora entonces gozarnos, ser parte de esa iglesia, porque somos nosotros los que estaremos ahí en esa gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cultivar una creciente pasión por su iglesia, en la misma medida en la que nosotros nos acercamos más a la pasión, el amor a Dios. Cada día orar unos por otros y cuidarnos unos a otros, porque somos ese cuerpo maravilloso y glorioso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por su hermosa palabra, por lo hermoso que como iglesia nosotros un día estaremos ahí en su presencia. Señor, ayúdanos, Padre. Te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que tu presencia, maravilloso Señor, tu gloria, Señor, sea manifestado, Dios mío, en mi vida, en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por esa presencia maravillosa, Señor. Gracias. Te damos gracias porque tú nos adviertes, nos enseñas. Gracias por enseñarnos y cultivar en nuestras vidas, Señor, esa presencia de tu Espíritu Santo, restaurando y fortaleciendo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Dios Todopoderoso, y quebranta, Padre, en el nombre de Jesús, cualquier impedimento que haya en nuestras vidas para